En el siguiente video analizaremos los gases de escape de 5 vehículos aleatorios. Los materiales que necesitamos son el mandil, los guantes, 5 vehículos y el analizador de gases de escape. El analizador de gases de escape analiza la química de estos gases y nos dice en qué proporciones se encuentran los mismos. Todos estos productos se obtienen a partir del aire y del combustible que ingresa al motor. El aire tiene un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno en porcentajes aproximados. El proceso químico de la combustión. En el motor entra el aire y el combustible y se obtienen CO, CO2, oxígeno, hidrocarburos, agua, nitrógeno y NOx en baja carga. En una combustión completa, donde el combustible y el oxígeno se queman por completo, se obtiene CO y agua. Este proceso de combustión completa se lleva a cabo muy pocas veces, por lo que se obtiene CO y algunos elementos más. En la siguiente tabla podremos ver los valores normales de CO, CO2, oxígeno e hidrocarburos. Como podemos ver, el CO tiene que ser inferior al 2%, el oxígeno inferior al 2%, el CO2 superior al 12% y los hidrocarburos menores a 400 partes por millón. El análisis de cada uno de los gases. El CO es el monóxido de carbono, es un gas incoloro, inodoro y se produce por una combustión incompleta. Los valores altos de CO2 indican una mezcla rica o combustión incompleta. Estos valores oscilan entre 0.5 y 2%. El CO2 es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono también es el resultado del proceso de una combustión. No es tóxico a niveles bajos, es un gas de soda o anhídrido carbónico. Los valores se encuentran entre el 12 al 15%. Es un excelente indicador de la eficiencia de la combustión. Los hidrocarburos no quemados son los hidrocarburos que salen del motor sin quemar. La unidad de medida es el ppm, partes por millón. La conversión sería 1% es igual a 10.000 partes por millón. Se utilizan las partes por millón porque la concentración de hidrocarburos es muy pequeña. Una indicación alta de hidrocarburos indica que una mala combustión de la mezcla pobre, el escape o aceite contaminado. Los valores normales son entre 100 y 400 partes por millón. El oxígeno. El valor de oxígeno alto puede deberse a una mezcla pobre, combustiones que no se producen o un escape roto. El valor de cero indica que se ha agotado todo el oxígeno. Si el CO es alto, indicativo de una mezcla rica, normalmente el oxígeno debe ubicarse debajo del 2%. Los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno simbolizan generalmente como NOx, siendo la X el coeficiente correspondiente a la cantidad de átomos de nitrógeno, puede ser entre 1, 2 o 3. Estos óxidos son perjudiciales para los seres vivos y en muchos lugares del mundo se encuentra reglamentado. Surgen de la combinación del oxígeno y el nitrógeno del aire formado a altas temperaturas y a baja presión. Este fenómeno se lleva cuando el motor se encuentra a baja carga y con el objetivo de disminuir dichas emisiones. Los motores cuentan con el sistema EGR, que es la recirculación de gases de escape. Relación lambda se define como la relación real dividido para 14.7. Relación real es la relación en peso aire-combustible real que tiene el motor en ese momento. La relación ideal de aire-combustible es 14.7 gramos de aire por 1 gramo de nafta. El valor de lambda menor que 1 significa que la mezcla de combustible se está produciendo en una condición de riqueza. Una relación lambda que sea superior a 1 significa que la relación de combustible se está efectuando en una condición de pobreza. Una relación lambda igual a 1 significa que el aire y el combustible han sido mezclados en la proporción correcta, lo que implica que el motor después va a quemar bien los productos. Para vehículos con catalizador. En motores con catalizador se busca disminuir las concentraciones de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Los catalizadores pueden tener diferentes vías. Uno de 2 vías disminuye las emisiones de CO e hidrocarburos. Uno de 3 vías las emisiones de CO, hidrocarburos y NOx. Estos catalizadores cuentan con un sensor lambda ubicado antes del catalizador. Esto le asegura al mismo una concentración mínima de oxígeno a los efectos de que pueda trabajar. Cuando el motor se encuentra frío, el oxígeno resulta insuficiente, ya que la mezcla es rica a los efectos de garantizar oxígeno aún en esas condiciones. Los motores más ecológicos incorporan la bomba de aire, la cual bombea aire al sistema de escape, para que el convertidor o catalizador pueda trabajar de la manera correcta. A continuación se procederá a hacer las pruebas de emisiones en los diferentes vehículos. Primeramente colocamos la sonda. Como podemos ver, el valor de CO es de 11.3, el cual se encuentra dentro del rango que es inferior al 12%. Tenemos el valor de CO que es 0.84,
cual se encuentra inferior al 2%. Tenemos oxígeno, que es 1.94, se encuentra inferior al 2%. Los hidrocarburos son 306, que se encuentra inferior a los 400 partes por millón. Y lambda, que tenemos de un valor de 1.056. Esto nos quiere decir que tiene una mezcla pobre. A continuación tenemos los valores a 2500 revoluciones. Como podemos ver, el valor de CO2 es superior al 12%. Tenemos un valor de CO que es inferior al 2%. Tenemos un valor de oxígeno que es igual o inferior al 2%, de 0.86. Tenemos unos hidrocarburos de 74 partes por millón, que es inferior a las 400 partes por millón. Tenemos un lambda de 1.02, que se encuentra en el rango de una mezcla pobre. A continuación tenemos la prueba de emisiones según Chevrolet Garavitara. Los datos obtenidos en modo ralentí son los siguientes. Tenemos unos valores de CO2 de 9 y aumentando. A estos van a llegar hasta los 11%, que se encuentra inferior al 12%. Tenemos unos valores de CO2 de 1.45, que igual se encuentran inferiores al 2%. Tenemos un valor de oxígeno, que es del 1.75, igual o inferior al 2%. Tenemos los hidrocarburos de 194, que se encuentran inferiores a los 400 partes por millón. Y un lambda de 1.057, que nos indica que el motor está trabajando con una mezcla pobre. A continuación tenemos los datos obtenidos a 2500 revoluciones. Como podemos observar en el analizador de gases, tenemos un valor de CO2 de un 11.5 y subiendo. Esto es un indicativo de que está entre los valores correctos, que debe ser superior al 12% o en el 12%. Tenemos un valor de CO que es de 0.11, inferior al 2%. Tenemos un valor de oxígeno que es inferior al 2%, que se mantuvo en 0.93. Tenemos unos hidrocarburos de 152 partes por millón, inferior a las 400 partes por millón. Tenemos un lambda de 1.027, el cual es superior a 1. Esto nos quiere decir que es una mezcla pobre. En conclusión, este motor se encuentra trabajando en óptimas condiciones. A continuación, quisimos probar el analizador de gases en un motor a diésel. Colocamos la sonda en el tubo de escape y medimos los valores en modo ralentí, los cuales nos arrojaron los siguientes. Tenemos un valor de CO de 2%, tenemos un valor de CO de 0.11, tenemos unas partes por millón de 6, tenemos un lambda que nos da. Esto quiere decir que el analizador de gases no está funcionando para motores a diésel. A continuación vamos a realizar la prueba de emisiones en un Hyundai Tucson. Los datos obtenidos en modo ralentí son los siguientes. Tenemos un valor de CO que es 11.4, que está inferior al 12%. Tenemos un valor de CO de 0.48, que está inferior al 2%. Tenemos un valor de oxígeno que está inferior al 2%. Tenemos 1.49. Tenemos unas partes por millón de 207. Tenemos un lambda de 1.05, que nos quiere decir que la mezcla está pobre. En este vehículo se requiere un cambio de filtros de aire para poder mejorar estos valores. Los datos obtenidos a 2500 RPM son los siguientes. Tenemos un valor de CO2 que tenemos un 11.5, el cual sigue siendo inferior al 12%. Tenemos un valor de CO que es 0.44, el cual es inferior al 2%. Tenemos un valor de oxígeno de 1.20 que tenemos igual inferior al 2%. Tenemos hidrocarburos de 198 partes por millón y tenemos un lambda de 1.044. Estos valores se pueden corregir con un cambio de bujías y, como ya lo dijimos, con un cambio de filtro de aire. A continuación tenemos la prevención de un Nissan Sentra. Los datos obtenidos a ralentí son los siguientes. Tenemos un valor de 10.6 de CO2, el cual se encuentra inferior al 12%. Tenemos un valor de CO que tenemos de 0.68, que es inferior al 2%. Tenemos un valor de oxígeno de 2.92, que se encuentra elevado. Tenemos un valor de hidrocarburos de 257 partes por millón y un valor de lambda de 1.083. En este vehículo tenemos el oxígeno elevado. Esto es debido a que puede existir una fisura en el tubo de escape de dicho vehículo.
Valores obtenidos a 2500 revoluciones son los siguientes. Tenemos de 8.2 de CO2, el cual se encuentra inferior al 12%. Tenemos un valor de CO y de 1.39, que se encuentra inferior al 2%. Tenemos un valor de 3.14 de oxígeno, el cual se encuentra superior al 2%. Tenemos un valor de hidrocarburos de 300 partes por millón. Tenemos un lambda de 1.16. Esto nos quiere decir que el motor está trabajando con una mezcla pobre. En este motor se realizó el cambio de bujías y se verificó las bobinas para mejorar estos valores.